Hola, ¿se me escucha bien? Bueno, bienvenidos todos los que estáis conectados a este webinar organizado por el Essential Institute, cuyo título es El Eneagrama como herramienta y mirada del coaching. Estamos a punto de empezar. Ahora Chris Bolívar nos hablará del eneagrama y ahora unas pequeñas notas técnicas. Tenéis el panel, para los que es la primera vez que estáis conectados en este programa. Tenéis el panel de asistentes, tenéis la posibilidad de levantar la mano para pedir palabra y se os va a abrir el micrófono. De momento están todos silenciados. Tenéis también el chat y el panel de preguntas para intervenir en cualquier momento que tengáis cualquier duda, cualquier consulta, para pasarle a la Cris Bolívar. Os paso con Cris Bolívar, MSc, Master Coach, directora de Essential Institute y fundadora del coaching esencial y del Essential Institute. Sí. Empezaremos en 5 minutos. Me comentan porque están habiendo algunos temas técnicos con la conexión a internet. Por lo tanto, si tenéis 5 minutillos de paciencia mientras lo solucionamos para que todo el mundo pueda terminar de conectarse, ¿vale? Si mientras tanto queréis presentaros por el chat, escribir cualquier comentario, saludos, hola, buenos días, estáis bienvenidos. Hay personas que ya han participado algunos webinars de esta semana del coaching anteriormente por el Essential Institute. Ya han habido 2, este es el tercero.
Bueno, ahora sí, vamos a empezar con la webinar de hoy en el marco de la Semana Internacional del Coaching. El título es El Eneagrama como herramienta y mirada del coach, y os va a hablar Cris Bolívar, Master Coach y Mentor Coach, ex vicepresidenta de la ICF y fundadora del Essential Institute. Cris, ¿estás ahí? ¿Nos escucha? ¿Se escucha? ¿Nos escucha? Si podemos incorporar. Cris, ¿estás? Hola, sí, ¿se me oye? Ahora sí, fuerte y claro. Perfecto. Muy bien. Pues buenos días a todos. Vamos a empezar con la webinar sobre el Eneagrama como herramienta de mirada del coach. Bueno, en principio, comentaros que la idea no es que al final haya solamente las intervenciones, sino que a lo largo de toda la charla podamos compartir y cuestionar y preguntar, de forma que todos podáis descubrir y contestar, ¿no?, a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes respecto a este tema. Por lo tanto, en cualquier momento, levantad la mano, escribid por chat, haced preguntas, lo que queráis, no sé, para que Alessandra, que está aquí ayudando, ¿no?, a la organización de esta webinar, pueda daros paso y pueda ir atendiendo lo que necesitéis. Así que gracias a Alessandra. Alessandra es coach esencial ACC. Gracias por estar aquí ayudando, ¿no?, con este jaleo que hay siempre, ¿no?, en las webinars de manos alzadas y de preguntas simultáneas, ¿no?, de todas las personas que estáis participando. De nada, encantada. Gracias a ti. Muy bien. Bien, por lo tanto, la idea es que podáis participar en cualquier momento para que cualquier duda que surja pues pueda ser respondida, ¿no? Cualquier comentario que os apetezca hacer pueda ser respondido y podáis avanzar, ¿no?, sin quedaros atascados, ¿no?, en ninguno de los puntos. Me gustaría saber quién de vosotros sabe algo de Eneagrama. Levantad la mano, por favor, que Alessandra os pueda contar. Bueno, parece que hay bastantes, ¿eh? Hay 1, 2, 3... Sí. Bueno. 11, 12, sí. 13... Bueno, como 15 o 20 personas. Sí. Sí, un poquito menos, un tercio de los asistentes, más o menos, por Más lo o que menos. veo. Vale, antes de entrar en tema, voy a hacer la introducción, ¿no?, que ya sabéis que la ICF, ¿no?, pide para los que sea la primera vez que estáis en la webinar. Los que ya habéis hecho otras webinars o habéis participado en otras actividades, pues bueno, sabéis que son un minutillo que ya habéis oído, pero que hay que repetir. Bien, así que bienvenidos a esta quinta Semana Internacional del Coaching de la ICF, que organiza a nivel mundial. Sabéis que es una organización, ¿no?, la mayor, la principal del mundo, dedicada a fomentar la ciencia, el arte y la práctica del coaching profesional, riguroso, de calidad. Y eso lo hace estableciendo unos criterios mínimos para la certificación de coaches y también la acreditación de programas formativos. Entonces, sabéis ¿no?, que hay en la certificación hay 3 niveles, ACC, PCC y MCC. ACC serían los que empiezan, PCC los profesionales y MCC los Master Coach, que hay pues muy poquitos en todo el mundo, creo que somos un 6%, así que ya veis que es un largo recorrido, ¿no?, donde uno ha de ir formándose, reciclándose, ¿no?, porque además
las acreditaciones se renuevan cada 3 años. Y después hay programas, ¿no? Certificaciones para programas, ACTP, ACSTH, que son los programas que hay formativos para coaches, pero también los CCE, que son los créditos continuos, de formación continua, y los que estéis certificados y estéis asistiendo, ya sabéis que luego podréis recibir el certificado, ¿no? Con los CCE que se correspondan a las actividades a las que habéis asistido esta semana. Las escuelas que participamos, ¿no? Dando las actividades, somos escuelas que tenemos programas certificados y en esta ocasión además, ¿no? Pues podéis acogeros también a los créditos CCE. Para certificaros ya sabéis que hay un mínimo de horas de formación específicas, 60 horas es el mínimo, un examen, un proceso de supervisión con un mentor coach y un mínimo también de horas de experiencia que son de 100, pero que se van incrementando, ¿no? En la medida en que vamos pasando de ACC a PCC y a MCC. Tenemos aquí una definición genérica, ¿no? De coaching de la ICF que nos propone, para centrarnos, el coaching es un proceso de acompañamiento reflexivo, creativo, que inspira maximizar, ¿no? Que les inspira a maximizar su potencial, tanto personal como profesional. Bueno, este es el marco genérico. Veremos que hemos visto en otras webinars, ¿no? Que el coaching esencial tiene una mirada particular respecto a esto, ¿no? Afina en algunas cosas, que es el potencial, ¿no? Y cómo se va pasando, ¿no? O se va conectando con este potencial, cómo se va pasando del ego a la esencia y generando sabiduría interior para pasar de la trampa del ego a el don, al talento, a la esencia, a la sabiduría interior, que es nuestro foco de trabajo principal. Y de ahí que trabajemos con una de las herramientas y modelos, ¿no? principales, que es el eneagrama. Nosotros trabajamos con bebemos de distintas fuentes, la psicología, los negocios, el arte, la filosofía y también la espiritualidad. Y en la espiritualidad tenemos una de las herramientas principales, veremos otras también en el taller de mañana, que es presencial, pero una de las claves es precisamente el eneagrama, ¿no? Sobre todo el eneagrama sufí, ¿no? Como símbolo del ser. Esto es en lo que entraremos ahora. Así que empezamos ya en tema. Me presento yo, conozcáis y sabéis y podáis saber, ¿no? desde dónde hablo. Hace unos 30 años que me dedico al de la transformación personal, organizacional y social. Soy la primera Master Coach española, ex vicepresidenta de la ICF España, y de base soy psicóloga, filósofa, y formada en distintas líneas, miradas místicas espirituales, ¿no? Como la cábala, como el budismo tibetano, o en este caso también, ¿no? El sufismo y el eneagrama sufí, entre otras cosas. También soy pintora y poeta, lo cual, ¿no? hace que haya un tono determinado, ¿no? en lo que digo seguramente. Y bueno, por la ICF, como soy Master Coach y Mentor Coach también. Pincelada, por lo tanto, así muy genérica. Tenéis toda la información ampliada, por supuesto, en la web de Essential Institute, que luego aquí lo tenéis, pero luego ya os dejaré los datos más visibles por si alguien quiere hacer más comentarios, o pasarnos algún email o lo que sea. Y donde también podréis encontrar, obviamente, recursos, bibliografía, artículos, un montón de material que os puede ser útil, ¿no? para seguir ahondando en todo esto que veremos hoy. También os pasaré al final los 2 libros de referencia, ¿no? que podéis consultar para ver todo esto. Todo el del eneagrama sufí, que lo podéis encontrar, el link, porque no se vende en librerías,
lo podéis encontrar en nuestra web para poderlo pedir al autor o a nosotros. Así que bienvenidos a todos, desde el saludo Indi Namaste, es reconocimiento, ¿no?, al ser que somos en su completitud y en su totalidad, que al final es lo que nos interesa en este ser esencial, en este ser completo que somos, y que ahora veremos también, ¿no?, desde el diagrama cuál es esta mirada. No sé si alguien quiere comentar algo antes de que entremos ya en materia. Podéis ir escribiendo lo que queráis a partir de, ¿no?, del momento en que tengáis cualquier cosa que decir. Por otro lado, recordaros esencial de la sabiduría, el ego, la esencia y el talento. Mañana tendremos una presencial sobre herramientas, volveremos a entrar en Enneagrama ya de posible. Y la última es la de las metacompetencias del coach, que también tiene mucho que ver con todo este desarrollo del que estaremos hablando hoy y que hemos hablado otros días. Bien, Alessandra, ¿alguien quiere comentar algo? De momento hay un comentario del principio, dice Ferran González, que es un 4 sexual con ala 3 y 5. Para presentarse. Fantástico, sí. ya hay mucho nivel experto Sí. aquí. Fantástico. No hay más. Muy bien. Tanto preguntas de los que iniciáis y necesitáis aclarar, ¿no?, puntos base, como los que estáis más avanzados y queráis ahondar más en lo que sea, pues bienvenidas vuestras intervenciones. Muy bien. Pues vamos a ver lo que es el enneagrama. Por un lado diríamos que es un sistema que nos guía, ¿no?, que nos ayuda a entender distintos tipos de personalidad o ego. Si esta sería más bien el enneagrama psicológico, ¿no?, como modelo de egos, que aquí en Occidente diríamos ha trascendido más y nos ha llegado más desde, ¿no?, desde el inicio del enneagrama, que está perdido en los siglos. Esto no es el invento de una persona, sino que es sabiduría acumulada durante milenios. El origen parece que, ¿no?, se sitúa en los sufíes a través de Gurdjieff, que lo trajo. Luego pasó a Echazo, de Echazo, ¿no?, se sitúa un poco en la línea de Claudio Naranjo, que empezó ya, diríamos, a desarrollar esta parte más psicológica. Sobre todo él trabaja, ¿no?, con una mirada más, diríamos, desde la neura, desde el trastorno, desde la trampa del ego, como psiquiatra, ¿no?, y para, diríamos, facilitar que fuera aceptado, ¿no?, por el mundo de la psicología y la psiquiatría. Pero también tenemos otras líneas que se fueron abriendo, como los jesuitas, que tomaron más la línea más espiritual del enneagrama sufí, ¿no?, que es el origen, diríamos, de todo esto. Entonces, a mí me interesan sobre todo, ¿no?, la línea esencial, la línea espiritual, la línea jesuita. Veréis que hay un libro de referencia, La sabiduría del enneagrama, porque nosotros, desde, ¿no?, nuestra mirada esencial, la esencialidad, como decíamos, lo que nos interesa es pasar del ego a la esencia, es decir, no quedarnos en reconocer o identificar a los egos, sino sobre todo trascenderlos, e ir a la totalidad del ser que somos. Y en este sentido, ¿no?, en esta totalidad del ser que somos, hay otra línea de trabajo en enneagrama que me parece absolutamente potente y que sin ella no se puede entender realmente lo que estamos haciendo, que es toda la parte mística, toda la parte de el símbolo del ser que recoge el enneagrama. Y es la sabiduría, ¿no?, que acoge el enneagrama en su completitud, el enneagrama sufí, y que aquí también ahora veremos algunas pinceladas, más allá del enneagrama psicológico, que también mencionaremos. Pero la idea es que os podáis llevar aspectos distintos de lo que aporta el enneagrama para que lo podáis trabajar, ¿no?, o podáis ahondar más en él a posteriori,
como coaches, ¿no? Que no solamente se refiere al modelo de egos, sino que también se refiere a otros conceptos que están más dentro de la simbología del ser. Veréis o intuiréis, porque yo creo que ni lo podremos ver, que es enorme, esto es absolutamente enorme. Vamos a ver no la punta del iceberg, sino la punta de la punta de la punta de arriba del iceberg. Así que yo creo que vais a salir más confusos, más liados, con más dudas, con más preguntas, pero es que así es el eneagrama. No es una herramienta fácil, no es un etiquetarse, no es algo que te ahorre, ¿no?, el trabajo de autoconocimiento, de exploración del ser y de comprensión del ser, sino que es precisamente, diríamos, una guía, una ayuda para acompañarte en un proceso de toda la vida de comprensión del ser que somos, de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no?, como la cábala. En realidad el eneagrama vendría a ser como el árbol de la vida, ¿no? Es un símbolo que explica el ser en su completitud, no el ser humano, sino el cómo aterrizamos aquí en esta dimensión, etcétera, etcétera, ¿no? En estos aspectos no entraré en profundidad, pero sí veréis la potencia explicativa que tiene, ¿no? Y cómo lo podemos utilizar en coaching, o al menos, ¿no?, como coaches lo podemos tener en mente. Alessandra, si hay algo por ahí, ya sabes, me interrumpes y damos paso a preguntas o dudas. Sí, de momento no hay por lo tanto, es importante tomar conciencia de los riesgos de mala autoestima que podría tener el eneagrama. Es decir, como decíamos, no es un etiquetarse, no vale hacer un test o decirle al coachee que haga un test. En absoluto podemos decir qué eneatipo creemos que es el coachee. Esto es lo que podemos hacer es facilitar, acompañar, impulsar a que haga este camino de autoconocimiento, de exploración a través de eneagrama si quiere, ¿no? Pero jamás decirle quién es y etiquetarle. Sería lo último, ¿no?, que deberíamos hacer. Por lo tanto, quitaoslo de la cabeza ya, ¿no? Y si acaso sería trabajar con hipótesis, ¿no? Para nosotros eneagrama puede representar, y luego lo veremos, ¿no?, un abrir hipótesis para trabajar desde ellas, pero tampoco cerrar y nosotros decir, mira, ya sé que eneatipo es mi coachee, a partir de ahí le voy a decir, o le voy a aconsejar, o le voy a hacer ver no sé qué cosa, ¿no? Porque el eneagrama es suficientemente equivocado. Hay movimientos de integración, de desintegración, hay alas, hay niveles, hay subtipos, hay de todo, hay mucho movimiento ahí dentro, porque al final cada uno es único. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, nos ayuda a que haya un desarrollo personal y espiritual en términos, ¿no?, de completitud del ser, de integrar, de armonizar el ser, en lugar de estar desde el ego, desde el juicio, peleándose uno, ¿no?, con quién debería ser y cómo debería ser el mundo. El eneagrama lo que nos permite es tener una visión más clara, más real de uno mismo, es decir, salir de la neurosis, del mundo, salir de la psicosis ¿no?, en la que todos estamos, y por lo tanto de la relación con los otros. Y esa es diríamos, ¿no?, la aportación y la grandeza del eneagrama, ¿no? Por lo tanto, no solamente estamos hablando de neuras y de la visión distorsionada de mí mismo, ¿no?, y del otro desde el ego, sino también de la visión que tenemos del mundo a partir de estas gafas, ¿no?, y de cómo todos somos, pues eso, neuróticos, psicóticos y multiesquizofrénicos, como digo yo, ¿no? Todas las voces que hay por ahí dentro, en este caso representadas con los 9 eneatipos y todas sus variantes, forman parte, ¿no?, de todo este ser. Por lo tanto, lo aconsejable es tener un profundo estudio, ¿no?, de todo esto, pero sobre todo, hacer un camino personal. Nosotros en la formación de coaching que tenemos,
donde más trabajamos es en el ser del coach, ¿no? Porque entendemos que solamente desde un coach realmente maduro y evolucionado se puede acompañar un buen proceso de coaching. Y es un camino, todos somos aprendices de sabio, el coach y el coach. Allí donde cada uno esté en su momento de proceso, llevarle a su siguiente escalón, pero sin olvidarnos de eso, ¿no? De que es un siguiente escalón hacia la sabiduría y su completitud, ¿no? Hacia salir de las trampas del ego e ir hacia la esencia. No perdernos en engordar más al ego. Esto para nosotros es fundamental. La herramienta, ¿no? Nos ayuda a contribuir al desarrollo y a la evolución del ser humano y no enredarnos más y más, ¿no? En todas estas trampas y todas estas demandas del ego que a veces nos llegan desde el coaching o donde a veces el coach cae por gustar, por querer hacerlo bien, por resolver, por ayudar, por salvar, por tener un cliente más, por etcétera, 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 ¿no? Simplemente porque el propio coach está perdido en su mundo de ego. Así que hay que tomárselo con calma. Recordemos que basta con decir puede ser, ¿no? Aquí hay algo de 5 o podría venirnos bien pensar, ¿no? En que quizás aparece, ¿no? Aquí hay una energía de 8 o lo que sea, ¿no? Hablando de tipos psicológicos. En lugar de poner una etiqueta y determinar o condicionar al coachee para que se empiece a todavía identificar más, ¿no? O etiquetar más. O rechazarse más, porque a veces cuando el coachee cree que es un eneatipo que no le gusta, lo que siente es rechazo y su ego todavía se reafirma más, ¿no? Intentando evitar que le saquen de esta posición de director de orquesta que no debería tener, pero que el ego tiene. ¿Queréis comentar algo antes que entremos ya en materia de lleno? Hay una mano levantada de Pilar Benito. Voy a abrir el micro ahora. ¿No? Hola, Pilar. Hola. ¿Estáis aquí? Hola. Sí. Hola. 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 Sí, bueno, yo a mí no me figuraba la mano levantada. Hola, ¿se me oye? ¿Me oís? Sí. Vale, entonces, Pilar, no tenías ningún comentario. Se me oye entrecortada, me dicen. Sí, no se me oye bien. Sí, se va cortando a ratos la voz. Hola. Vale. A veces se corta. Sí, hay algunos comentarios desde el chat también que señalan que a veces se corta por la conexión, debe ser. Que me podáis seguir bien, porque aquí yo estoy conectada desde el teléfono para evitar precisamente, ¿no?, problemas de internet, así que no sé qué más podría hacer ya. Bueno, cualquier cosa me avisáis, sobre todo. Vale. Perfecto, pues sigo adelante. Hay una mano, ¿verdad? Es la misma Pilar Benito de antes, creo. Pilar, ¿tenías algún comentario? No tenía ningún comentario, Vale. pero a veces la mano ella sola se pone activada, no sé por qué. Vale, vale. Sí. No pasa nada, tranquila. Gracias. De nada. Entonces, vamos a entrar en algunos aspectos que a veces son un poco desconocidos del eneagrama. El eneagrama es, como veíais antes, ¿no?, una figura que tiene distintas partes, ¿no? Voy a ponerlas en un momento aquí. O sea, como veis, ¿no?, tiene el círculo, tiene el triángulo y tiene esta forma de hexágono, ¿no?, que hay
que une el resto de puntos, ¿no? Aparte del triángulo. Estas son las 3 formas básicas del eneagrama y cada una tiene también un sentido, es decir, símbolo del ser. Aquí no sobra, no falta nada, ¿eh? Cada pequeño aspecto, cada línea, cada dibujo, cada número, cada combinación de líneas, de números, es un símbolo de algo. O sea, esto es absolutamente riquísimo. Veamos el círculo, que es el primer elemento, diríamos, significativo. El círculo es la ley del uno, representa la ley del uno. Es decir, nos habla de la identidad, de la esencia, de la completitud del ser. Nos habla de que en lugar de estar centrados desde la esencia, lo que solemos hacer es descentrarnos hacia los eneatipos. En este caso recogeríamos ya, ¿no?, los egos, el modelo de egos, el modelo psicológico, de forma que la idea no es permanecer en este descentramiento donde estamos, sino volver a la esencia que somos, volver a esta unión. Por eso también la ley del uno también se la llama la ley del amor. Es decir, no hay manera de crecer espiritualmente, no hay manera de volver a nuestra completitud, de volver a la esencia, si no es a través del amor, del amarse, en lugar de estar en el mundo del juicio, donde vivimos desde el ego. Por lo tanto, es un principio unificante, significa la aceptación para volver al centramiento. En Coaching Esencial trabajamos absolutamente con esta mirada. Para nosotros todo tiene que ver con esta aceptación para poder volver, ¿no?, a estar ¿no?, reconectándonos con nuestra esencia, pasar del ego a la esencia. Este es el viaje que hacemos, ¿no?, hacia la sabiduría interior. Pero en general, cuando hablamos, por ejemplo, de crear intimidad, ¿no?, como Core Competence, ¿no?, de la ICF, y de confianza, en realidad estamos hablando de esto también, ¿no? Estamos hablando de que el coachee no se sienta juzgado, no se sienta rechazado. El coachee no emita juicios consigo mismo, no se rechace a sí mismo, no se pelee con él, con el otro y con el mundo, porque desde ahí solamente vamos a a reforzar al ego. Y desde el ego automáticamente va a entrar en sus trampas y no va a poder entrar en contacto con su potencial real, porque desde el ego vivimos en una pequeña parte de nuestro ser, limitada, conflictiva, a pesar de que aparentemente nos trae el éxito, pero en realidad no nos deja crecer porque no permite cuidarnos, no permite amarnos. ¿Se entiende esto que digo? ¿Alguien quiere comentar algo? De momento hay un comentario de Luis, dice, es mejor que la gente formule las preguntas por escrito. Ayer también hubieron problemas en otra webinar y aunque se abre el micro no pueden hablar todos. Bueno, comentar, o sea, sí, poner los comentarios en el chat y luego se os abrirá el micro si queréis. ¿Vale? Exacto, lo que estamos haciendo en las webinars anteriores es que podéis escribir, ¿no?, o levantar la mano y Alessandra os va dando paso. En principio no hemos tenido problemas por aquí, pero claro, todo es empezar. Sí, y Elena Junquera comenta, excelente la explicación, muy explícita. Perfecto, me alegro. Bien, vamos bien entonces, perfecto. Vamos bien. Bien, pues sigo adelante. Entonces, como decíamos, la ley del uno, que es clave, nos permite tomar conciencia de que hay una identidad a la que volver, una esencia, y que por lo tanto el camino es pasar de este ego a la esencia. Es decir, este despertar del que se suele hablar, ¿no?, que tendría que ver con, y ahí tenemos el triángulo ya del eneagrama en un primer movimiento significativo, del que nos habla, que es la desconexión que va de 9 a 6, desconexión en términos donde se va generando una proyección de la imagen ideal
que acaba consolidando, yendo a 3, una identificación con el yo ideal, que no es un yo real. Me explico. Para que siga siendo una excelente explicación. A ver si lo consigo. Diríamos que nosotros, ¿no? Claro, esto lo podemos explicar de una forma más mística o de una forma más psicológica, pero es igual, acaban coincidiendo. La cuestión es que cuando aterrizamos aquí, aterrizamos en un mundo humano, lingüístico, difícil, complejo, y somos seres absolutamente vulnerables a medio hacer, y dependemos absolutamente de otro ser humano que a su vez tiene sus enredos, etc, etc, etc. En este contacto con el mundo en general, mundo humano, mis principales cuidadores, ¿no? El otro con mayúsculas, que dirían en psicoanálisis, yo empiezo a tomar idea, ¿no? de cuál es este ser que soy, a través de lo que ocurre y de lo que los otros me van contando, a través de mi contacto con este mundo. Es decir, se va conformando mi idea de yo, ¿sí? Se va conformando mi ego. En la medida en que yo construyo una imagen de lo que debería ser, ¿qué niño más bueno? ¿Qué responsable es? Tienes que cuidar de tu hermanito, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo pues 2 años y mi hermanito tiene pues 1 año. Yo tengo que cuidar de mi hermanito, ¿no? Y si soy responsable, mi mamá me querrá mucho y yo no volveré a sentir la sensación de soledad o desamparo que genera o ha generado ya una herida fuerte en mí, y que voy a intentar evitar sentir este dolor a través de adaptarme, ¿no? a estos mensajes que se van diciendo. Con lo cual, empiezo a poder tener la sensación de que en realidad yo no solamente tengo que ser responsable, sino que obviamente soy irresponsable. Y esto hay que ocultarlo y evitarlo, porque en la medida en que lo sea, mi mamá no me va a querer. Entonces yo, que veo mi irresponsabilidad, por ejemplo, ¿no? Porque me apetece jugar, porque mi hermanito se ha caído, me han pegado la bronca a mí, tendrías que cuidar a tu hermanito, eres un distraído. Quien dice este ejemplo, podéis imaginaros cualquier otro que hayáis vivido vosotros, ¿no? En la medida en que esto va ocurriendo, en contacto con el mundo, este 6, ¿no? El 9 representa el mundo espiritual, el 6 representa, ¿no? ya el mundo, y el 3 tiene que ver más con lo psicológico, con la construcción del propio ser que somos, ¿no? En la medida en que hacemos esto, yo me voy identificando con este yo ideal, con este yo que debería ser, pero que en realidad no soy eso y soy mucho más, soy esencia. Pero yo aquí me voy alejando de la esencia, es decir, voy dándole fuerza a mi falsa identificación o ego, ¿sí? Entonces, el eneagrama explica muy bien este proceso, que luego podemos ver también en el movimiento de integración y desintegración de los eneatipos cuando están en 9, 6 y 3, ¿no? El triángulo tiene un camino de integración y desintegración propio entre estos eneatipos, y que se refiere mucho a esto y a estas 3 dimensiones que tienen que ver con estos 3 ámbitos, que luego también veremos ¿no? teniendo en cuenta cuáles son las heridas y cómo se despliegan ahí los 3 eneatipos para tapar esta herida. ¿Se va entendiendo? Cris, hay un comentario de Belén del Arco. Dice, yo como coachee tuve una experiencia desagradable con el eneagrama. El coach me hizo pasar un cuestionario y salía el 9, pero luego tras la conversación trataba de convencerme de que realmente era el 2. Yo no me reconocía ahí. Finalmente se fue gran parte de la sesión en la pelea de qué eneatipo soy y de cómo se entiende que debo ver el mundo. No volví más. Un saludo. Claro, no me extraña. Precisamente es lo que decíamos, ¿no? Jamás un coach ni nadie, ¿no? debería decirnos qué eneatipo somos. O sea, esto es un camino de autodescubrimiento absoluto e incuestionable y respetabilísimo. Incluso podría ser que el coachee fuera eso que nosotros vemos claramente, ¿no? Pero da igual, si el coachee no se reconoce, no se reconoce.
y desde luego podríamos estar absolutamente equivocados y ver un movimiento, un ala, ver un movimiento de integración o desintegración en este momento del proceso de su vida. Podemos, o sea, es complejísimo. Esto es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Por lo tanto, no sé, espero que este coach haya aprendido o esté aquí en esta webinar viendo, ¿no? cómo debería, ¿no? tratar con el eneagrama. Nosotros ahora seguramente el año que viene vamos a lanzar ya un programa certificado para coaches, ¿no? con eneagrama, porque aunque hacemos grupos de trabajo y lo vemos en nuestro nivel, ¿no? en el PIFDE, ¿no? en el programa que tenemos de coaching, nos damos cuenta de que es tan complejo y tan amplio y pueden haber sesgos de estos que se necesita mucho más, ¿no? Tampoco es que se acabe con un programa certificado, porque la gracia de todo esto es que el coach tiene que vivirse cada energía, tiene que integrar todas estas leyes, porque si no, no se puede llevar a sesión, porque acabamos haciendo movimientos raros de estos, ¿no? Poniendo etiquetas, intentando utilizarlo como una herramienta que sustituya el arte del coaching. Entonces, el coaching es un arte, no hay ninguna herramienta que puede sustituir un coach centrado, sabio, conectado con la presencia en el aquí y ahora y desde su intuición, para darse cuenta de todo este flujo de energías, ¿no? y de movimientos que se dan, en este caso, explicados, ¿no? a través de un símbolo del ser como es el eneagrama, ¿no? Lo podríamos hacer con la cábala, lo podríamos hacer con cualquier modelo potente que se os ocurra, ¿no? Pero ningún modelo puede sustituir la sabiduría del coach que está llevando, ¿no? acompañando un proceso. Hay otro comentario, dice Ferran González, dice, Claudio Naranjo dice que al ser neuróticos lo respondemos de forma distorsionada. Mucho claro, pseudo-coach. Claro. O sea, no es que lo diga Claudio Naranjo, que también, ¿no? Lo dice cualquier persona que sabe un poquito del tema. Como decía, todos somos neuróticos, psicóticos y podríamos decir esquizofrénicos, ¿no? En términos de que hay muchos seres en nosotros. Es decir, en esta visión distorsionada del ser que somos, estas gafas que llevamos, ¿no? en eneagrama serían los eneatipos, tenemos una percepción falsa de quiénes somos. No nos damos cuenta del ser real que somos, de este ser esencial. Estamos identificados con una pequeña parte de nuestra orquesta, con el piano, con el violín, ¿no? Cada uno su instrumento, y no podemos ver la orquesta que somos, entre otras cosas porque no tenemos mirada de director de orquesta. Porque cuando estamos en ego, en eneatipo, el director de orquesta, este puesto lo ocupa el ego. Y de ahí hay el problema, ¿no? Entonces hay una proyección que se llama, ¿no? En eneagrama se le llama proyección, tomando, ¿no? el término psicológico, pero también hay una reyección, es decir, hay una proyección de la realidad. No vemos la realidad tal cual es, sino que la proyectamos, ¿no? La inventamos, como dice cualquier filósofo también, ¿no? Reconocido. Vivimos en mundos de interpretación, ¿no? O en psicoanálisis, cualquier modelo habla de esto, ¿no? Tampoco es solamente el eneagrama quien lo dice, ¿no? Faltaría más. Por lo tanto, vemos el mundo de forma sesgada a partir de nuestras gafas. Y en realidad nos es imposible verlo de otra forma. A menos que lleguemos, ¿no? como diría el eneagrama, a un nivel de santidad total, a esta unión perfecta del yo, del ser, ¿no? del yo que soy real, con el mundo real, que alcanzan unos pocos, no sé, ¿no? El resto de los mortales no tenemos esta capacidad. Por tanto, siempre hay distorsión, ¿no? Es lo que se llama, lo que también se ve, ¿no? en filosofía, en la hermenéutica, ¿no? el círculo hermenéutico, donde siempre estamos atrapados en nuestra mirada, ¿no? desde nuestra mirada. Por lo tanto, lo máximo que podemos hacer, diríamos, es reconocer esta mirada, poder identificarla para no proyectar tanto. Es decir, en otros términos, ¿no? sería poder vigilar de la transferencia y contratransferencia que se genera.
Esto es otra cosa en la que nos puede ayudar el eneagrama, ¿no? En nuestro trabajo como coaches, en trabajar con el círculo hermenéutico, en pulir más, ¿no?, la transferencia y contratransferencia en la que sin duda vamos a estar inmersos. No sé si contesto, espero que sí. Hay otro comentario de Vicky bastante, dice, hola, yo no entiendo la dirección de las flechas. Vale, la dirección de las flechas en este caso, supongo que te refieres al triángulo, tiene que ver con cómo entramos, o sea, cómo llegamos a este mundo. Aquí estamos hablando del eneagrama sufí, por lo tanto estamos en el símbolo del ser, en esta explicación que va más allá de lo psicológico, y tendríamos que empezar hablando de cómo aterriza el ser aquí. En términos budistas podríamos hablar, ¿no?, pues de la conciencia, de la reencarnación, del karma. En términos más eneagramáticos, ¿no?, podríamos hablar de esta energía que entra, ¿no?, en la materia. En términos más psicológicos podríamos hablar de cuando nacemos, ¿no?, cuando este alma, este espíritu, esta conciencia, este ser cobra vida, ¿no?, en el momento del nacimiento, si queréis. Da igual, como lo queramos interpretar, el caso es que de repente aparece, ¿no?, la vida, aparece el ser constituido como ser humano. Y en este momento es lo que decíamos, ¿no?, entra en contacto con el mundo, ir hacia 6, pero no penséis en términos de los que conocéis algo de eneagrama psicológico, salid un poco de este esquema porque eso está en otro orden, ¿eh? Tiene relación, pero está en otro orden. Entonces, entra en contacto con el mundo, iría hacia 6, aquí empieza a proyectar, empieza a construir una visión particular a través de esto que he contado antes, hasta que acaba identificándose con esta mirada, es decir, construye el ego. Y esto sería ir hacia 3, que es los 3 centros de eneagrama. Recordemos que arriba está lo visceral, el mundo de, ¿no?, la entrada en lo material. El 6 tiene que ver con lo mental, es decir, cómo construimos el mundo, la vida. Y el 3 tiene que ver con lo emocional, es decir, con toda la dimensión de la identidad, del corazón, del ser. Sí, no sé, los que conocéis eneagrama supongo que ya os va coincidiendo. Vale. Sigo adelante, porque esto es complejo, y entramos en la ley del 3. La ley del 3 nos habla de un fluir en la medida en que cómo, ¿no?, cómo se crea esta conciencia. Diríamos que nos habla de la ley de la creación también, ¿no? O también se llama un principio equilibrante, porque aquí es donde se introduce la sabiduría. Esto también es importante como coaches. Nosotros en Coaching Esencial trabajamos absolutamente, ¿no?, con esta ley. Desde la psicología transpersonal también podríamos decir que se trabaja con esta ley, porque es la ley de la podríamos decir que se está hablando de la polaridad, de abrazar la sombra, donde hay una integración, una armonización de los opuestos. Pero, como decíamos ayer en la otra webinar, ¿no?, alguien preguntó, sí, bueno, pero yo me voy de un polo a otro, ¿no? Es como tener una moneda, irnos de una cara a la otra cara. No, no es eso precisamente. Si os fijáis, hay un polo positivo y otro polo negativo de acción-reacción. No estamos hablando de las dos caras de una misma moneda. Responsable e irresponsable. Éxito-fracaso. Qué sé yo, complaciente o sumiso-rebelde, ¿no?, que es donde se suele mover el ego, accionando y reaccionando, sino que precisamente la ley del 3 nos habla que para crear algo hay que trascender esta dualidad. Y ahí entramos en un espacio de sabiduría, de armonía, de no dualidad. Nos vamos acercando otra vez a la esencia, que es un espacio de no dualidad. Por ejemplo, entre éxito y fracaso, saltar, pasar a otro nivel de conciencia neutro, sería, por ejemplo, la experiencia, donde ya no estamos hablando de éxito o fracaso, ¿sí? Y así podríamos tomar muchísimos ejemplos. Claro, esto, fijaos, ¿no?, la potencia que puede tener cuando lo aplicamos como coaches. El coaching nos viene en un dilema, se está peleando constantemente, su ego se pelea entre ser o no ser determinada cosa, ¿no? Porque el ego vive en mundos radicales, de eres o no eres.
O eres responsable o eres irresponsable. O lo haces bien o lo haces mal. No hay término medio para un ego. El crítico interior es duro, es severo, porque intenta que se cumplan las reglas del ego. Entonces, cuando le ayudamos a trascender este espacio, es cuando realmente logramos que crezca. Es cuando realmente generamos insight. Es cuando realmente le ayudamos a trascender a su ego y le acercamos a la sabiduría. ¿Se entiende la idea? Cris, hay un comentario, dice Natalia, por favor, Sí. otro ejemplo de término medio en la ley del 3. De entrada, me gusta que Natalia utilices el término medio, ¿sí? Aristotélico, porque no es un término medio. O sea, no estamos hablando que entre, por ejemplo, responsable y irresponsable haya un punto, un gris, ¿no? Entre los dos. No, no, no. Estamos hablando de un salto de consciencia. Estamos hablando de cambiar de dimensión. Pero ojo, porque podemos crecer ahí o podemos retroceder, ¿no? Ir al polo involutivo que se llama en el enneagrama sufí y volver a la zona de confort. Entonces, crecer significa crecer en conciencia, salir de esta dualidad. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, ahora no se me ocurre un ejemplo, si a alguien se le ocurre que lo escriba. Entre, por ejemplo... Desde el chat sugieren paciente e impaciente. Sí, vale, entre paciente y impaciente. Vamos a plantearlo, ¿sí? ¿Qué salto de conciencia habría entre paciente e impaciente? Es fácil. Pensadlo bien. Colocaos en esas dos energías polares. ¿Dónde salís de esta dualidad? ¿No? ¿Ninguna idea? Fluir, calma, sí. Proceso, conciencia. Exacto. Por ejemplo, estar presentes, ¿sí? En el aquí y ahora. Pensar en términos de proceso. Si esta paciencia en paciencia la genera el estar orientado a resultados, a objetivos. Nosotros, por ejemplo, nunca hablamos de objetivos. No nos interesan, hablamos de estrella polar, hablamos de proceso, hablamos de ser, hablamos de fluir. Sí, tendría que ver con entrar en estas dimensiones. ¿Sí? Paz interior, proceso, fluir, presencia. ¿Se ve la idea? Muy bien. Seguimos avanzando. Todo esto ya lo hemos comentado. Por lo tanto, ¿no? Nosotros trabajamos en esta línea, ¿no? De trascender la polaridad para llegar, como decíamos, a este espacio de integración, de armonía. A nosotros tampoco hablamos de coherencia. La coherencia nos parece un tema mental, una trampa más de nuestro ego, sino que hablamos de armonización del ser. Donde desde la ley del 1 y desde la ley del 3, luego veremos la ley del 7, vamos yendo hacia este espacio de sabiduría interior. Abrazando la sombra, ¿sí? Trascendiendo este ego, este espacio de juicio, reconociéndose, aceptándose, sobre todo aceptando la propia vulnerabilidad, ¿sí? El ser limitado que somos, es decir, saliendo, facilitando que el coachee pueda abrazar su ser real, sin juicio, sin pelearse consigo mismo, con los otros, y por lo tanto saliendo de su falsa identidad y de su mundo, ¿no? De reyección donde distorsiona, ¿no? Todo lo que ve. Por lo tanto, en otros términos diríamos que utilizamos también, ¿no? Meditación, sobre todo vipassana, donde hacemos, que sería, ¿no? Estaría muy vinculado a la mayéutica socrática, ¿no? Que es la herramienta básica del coaching, para poder analizar, cuestionar, resquebrajar este mundo distorsionado en el que vivimos desde el ego. Y entramos en la ley del 7. He visto aquí una pregunta y dice,
Si no habláis de objetivos, ¿qué tipo de preguntas os sirven como punto de partida en la sesión? Hablamos de foco de trabajo, es decir, ¿qué le interesa? ¿Para qué ha venido el coachee? Y exploramos eso a la luz de la posible demanda de un ego, pero para nosotros, claro, aquí hay que definir objetivos. Si dentro de objetivo le colocamos cualquier cosa, entonces no hay discusión posible, ¿no? Que le llame como quiera. Pero si hablamos de objetivo con propiedad, es decir, algo concreto, fijado en el tiempo, medible, alcanzable tal día y tal hora, que necesitamos controlar para como medida de nuestro éxito, bla, 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 pues la verdad es que no nos interesa demasiado, porque es pura expectativa, pura fantasía humana, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el que porque yo ahora necesite o decida que haya de pasar tal cosa en el futuro, tenga que pasar. No lo sé, o sea, creo que esto es todavía, ¿no?, una coletilla de nuestro pensamiento moderno, racional, controlador, pragmático, y nos parece mucho más interesante acompañar un proceso de ser, ¿no?, de este desarrollo del potencial, ¿no?, del que se habla en coaching, más bien con la idea de estrella polar. Estrella polar está dentro, no está fuera, no es algo que yo tenga que conseguir tal día y tal hora, sino que es algo que para mí tiene sentido, me vibra y que está en mi interior. Entonces, ¿cómo voy conectando, cómo ayudamos a que conecte con su estrella polar para que le guíe? De forma que ocurra lo que ocurra afuera, pretendido o no pretendido, buscado o no buscado, querido o no querido, fijado o no fijado, se lo pueda vivir desde la experiencia que es en realidad. Entre en un espacio de empiria, aquí no hemos hablado de sabiduría, en otros webinars sí, donde pueda vivir la experiencia para que realmente pueda haber transformación. Y desde esa transformación pueda aterrizar cosas en el mundo desde otro sitio, mucho más acorde con el mundo real, desde un yo más real. No sé si se entiende un poco lo que digo. Sí, ha contestado Jorge. Vale. Dice que está totalmente Perfecto. de acuerdo con la visión, con vuestra visión. Muy bien. Es un pequeño conflicto Vale, pues sigo. aparente. Bueno, hay un pequeño discurso. Dice, es un pequeño conflicto aparente entre la ciencia de mi profesión y el cómo yo siento que funciona el ser y el universo. Cómo coexiste esta visión del foco de trabajo sin objetivos SMART con el requisito de ICF de poner el acuerdo de coaching en términos medibles y alcanzables. Esta era Leticia. Pregunta. No, yo creo que aquí puede haber algo de confusión. La ICF no entra en esto, es decir, lo importante son los resultados, ¿no? Y resultados ha de haber. Es decir, la ICF habla de resultados extraordinarios. Nosotros hablamos de meta-resultados, pero es lo mismo, son resultados extraordinarios. Es decir, obviamente en el mundo, en el ser con el que trabajamos, ¿no? Trabajamos con un ser para que tenga en un mundo, ¿no? Y en ese mundo han de ocurrir cosas. Es decir, ha de haber aprendizaje, ha de haber transformación, a la persona le ha de fluir más ese mundo, esa vida, ¿no? Ha de vivir más en unión consigo mismo, en felicidad, en completitud, en mejor relación con su equipo, con su jefe, ¿no? Es igual, el área en el que estemos trabajando. Eso, por supuesto, que ha de ocurrir, porque si no, ¿qué estamos haciendo, no? Pero eso no es lo mismo que objetivo. Entonces, la ICF no habla de SMART en absoluto. Esto lo dirá alguna de las líneas de escuelas de coaching que la ICF acoge, porque las acoge a todas, ¿no? No, la ICF no discute cuál es la metodología de trabajo. La ICF lo único que quiere o que tiene presente es que sigamos las core competences. Entonces, en las core competences se marca un encuadre obvio, ¿no? Un setting, un foco de trabajo, llámale como quieras, pero claro, ¿de qué vamos a trabajar? ¿De qué vamos a hablar, no? ¿Para qué has venido tú a esta sesión, a este proceso? ¿Dónde quieres que te acompañe?
¿con qué te comprometes tú y dónde me voy a comprometer yo a partir de tu compromiso? Eso ha de estar sí o sí. Que lo hablemos en términos de SMART o de estrella polar o de foco de trabajo o de lo que sea, esto cada línea de coaching lo pone como quiere, ¿no? Y de la misma manera ha de acabar en acciones concretas, o hay acciones concretas a hacer en el mundo, ¿no? Y ha de haber un plan, entre comillas, de trabajo. Pero claro, una cosa puede ser desde un modelo más conductista, cognitivista, competencial, o se puede hacer desde un sitio más transpersonal, sistémico, espiritual, etc, etc. Al final, lo que sí ha de ocurrir es que el coachee viene para algo y sale con una transformación potente para aplicar en su vida las cosas desde otro sitio. Eso es indiscutible. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Hay otra intervención. Bueno, Elena Junquera comenta que es absolutamente de acuerdo. Sigue siendo muy explícito y excelente. Jorge dice que tal vez luego puedes escribirte para pedirte info más concreta a nivel del método. Por supuesto, por supuesto. Los que no hayáis estado en la primera y segunda webinar, claro, entiendo que vayáis un poco perdidos, ¿no?, en cómo trabajamos, pero no pasa nada, ¿eh? Luego lo podemos comentar en privado o bueno, ya llegará información nuestra en cualquier caso y así todos podréis tener más elementos, ¿no?, para investigar y aplicar en vuestro trabajo. Vale, sigo adelante con la ley del 7, a ver cómo vamos de tiempo. La ley del 7, o sea, una vez ¿no?, tenemos clara la idea de que es ir hacia esa esencia, ¿no?, volver a reconectar con la esencia, con el centramiento, con la presencia, con la unidad, con el ser completo que somos, con el potencial, y que la forma de hacerlo tiene mucho que ver con salir de la dualidad, de la polaridad donde estamos atrapados desde el mundo del ego. El tema es, vale, y ahora todo esto ¿cómo se mueve? ¿Qué ocurre, no? Claro, en nuestro mundo moderno estamos todavía muy acostumbrados a mirar el tiempo, el proceso en términos lineales, en términos de causa-efecto lineales, donde hay como una línea continua de un origen a un final, y ahí la idea de objetivo, ¿no? Si hago llegaré al punto, no, pasaré de X a Y. Pues no, va a ser que no. Y la vida yo creo que nos lo demuestra, que no es así. No hace falta que lo veamos en el eneagrama. El eneagrama al final es una representación del mundo, del ser. No es un invento en paralelo que me tengo que creer, no sé qué, sino que cuando yo lo vivo me doy cuenta de que es así. Sean las leyes o sea el eneagrama psicológico. Y en estos términos, la ley del 7 nos habla de este movimiento, ¿no?, de cómo es este proceso, de cómo esto va y viene, ¿no?, que hay un movimiento de circulación donde el proceso se complica, se atasca, se detiene, retrocede. Entonces no es un proceso lineal. Por ejemplo, en el mundo New Age en el que estamos, ¿no?, es como la otra cara de la moneda materialista racional. Estamos en una dualidad, ¿no?, respecto a lo racional, objetivos, pragmático, racional, tal, y el New Age, que vuela, que todo es espiritual, que todo ha de fluir. Bueno, pues ahí también, no es eso, ¿eh? No es que todo fluya. A veces me llegan coaches que están en este otro polo, ¿no?, y dicen, es que yo tengo problemas, no sé qué hacer, estoy perdido porque intento cosas, pero como no me fluye, será que no es para mí. A ver, ¿de dónde sacamos esta idea de que todo tiene que ser fácil? Hay que ponerle esfuerzo a las cosas, pero otra cosa es pelearse con un muro de hormigón armado y otra cosa, ¿no?, y la dualidad sería pensar que no hay muros en ningún sitio y soy un ser ilimitado, que me voy a ir encontrando lo que mi ser necesita para no tenerme que confrontar con mis límites. Bien, tampoco, ¿eh? Por lo tanto, ¿no?, el que ya toma conciencia y es un poco sabio, ¿no?,
se dará cuenta de que la cosa no va así, va más bien en la ley, ¿no? En la dirección de la ley del 7, donde es una ley compleja, donde hay etapas y explica muy bien las etapas donde se atasca este proceso, sobre todo en 2 momentos clave. Gurdjieff explica la ley del 7 con las notas musicales, donde se ve, ¿no? Un primer momento de dificultad y un segundo momento que tendría mucho que ver, ¿no? Podemos aquí incluir la ley del 7 y la ley del 3, es decir, cómo en esos momentos críticos podemos facilitar que el proceso fluya introduciendo la ley del 3. Entonces, fijaos la importancia que tiene esto para un coach, cómo poderse manejar mejor, entender mejor el proceso, cómo entender mejor dónde está el coachee, cómo ayudarle que el coachee entienda, ¿no? Dónde está y cómo funciona, y cómo ayudarle a salir de estos momentos críticos utilizando, ¿no? Este abrazar la polaridad, este trascender al ego, este saltar, ¿no? Hacer este salto de conciencia a través de una pregunta potente, a través de alguna herramienta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se va viendo? Hay algunos comentarios, Cris, desde la web, desde el chat. Dice Rafael. Sí, los estoy mirando. Vale. Sí, a ver, el de Rafael. Se refiere al tiempo. Parece que puede ser un proceso muy largo trabajar con esta visión. No, al contrario. O sea, lo largo va a ser que no sepamos lo que estamos haciendo y forcemos proceso. Quizás si forzamos proceso, a corto parecerá no sé qué cosa, pero desde luego no se va a sostener. Y además va a haber resistencia del ego y por supuesto no habrá una transformación real. En cambio, si somos conscientes y sabemos trabajar fino con estas herramientas, estas o cualquier otras, ahora estamos viendo este modelo, pero no digo nada que cualquier modelo potente y cualquier conocimiento por parte del coach sólido de lo que es un proceso de ser, no hay nada que se contradiga. O sea, estoy diciendo verdades, no digo absolutas porque no existen, no sé, pero o sea, es igual, lo miremos desde la inteligencia emocional, desde la cábala, desde el enneagrama, desde la psicología más tradicional, desde donde queramos, estaremos hablando de lo mismo. Entonces, si un coach no sabe todo esto, lo que va a hacer es un mal trabajo de coach. Si tenemos nosotros, los primeros que tenemos prisa, somos nosotros porque se nos contagia la impaciencia de nuestro cliente por llegar a resultados, ¿no? En esta mirada pragmática, vamos mal, forzaremos algo, ¿sí? Aunque a corto nos parezca que somos muy exitosos y el cliente esté muy contento, en realidad no estaremos haciendo nada, estaremos engordando al ego. Y engordar al ego siempre es muy tramposo. Esto bien hecho, al contrario, es de una potencia brutal. O sea, en una sesión puedes conseguir lo que conseguirías en 10 sesiones mal enfocadas. Bien. Cojo el de Pilar, por ejemplo. Están muy bien estos principios o leyes generales. ¿Hasta qué punto cada proceso es único y puede no ajustarse? No. Son leyes por eso, porque toda ley se ajusta, todo proceso se ajusta a la ley. Otra cosa es que luego hay la unicidad, la manera puntual en la que vamos navegando, ¿no? Por todo esto, obviamente. Y voy a ir entrando un poco en todo esto. Entonces, el eneagrama, ¿no? Otro aspecto del eneagrama, ¿no? Partiendo de la ley del 7, es la mirada del eneagrama como proceso, donde hay distintos pasos, ¿no? Que nos indica de cómo, a partir de constatar una situación, recogemos elementos, necesitamos ayuda externa, empieza a haber una lucha, un movimiento de defensa, ¿no? Aquí entraría una de las primeras dificultades, las que nos habla, ¿no? La ley del 7, hay un salto oscuro, difícil, ¿no? Donde hay sufrimiento, ¿no? El ego no me deja, por ejemplo, yo que sé, voy a delegar, sé que hay que delegar, etcétera, etcétera, pero todo mi ser se opone a delegar porque es pérdida de control, porque me siento inútil, porque no sé qué. Es cómo ayudamos al coach a trascender este primer momento de dificultad importante, aunque empiece entusiasmado en su proceso, ¿no? Sí, porque yo quiero ascender y me interesa mucho mi puesto de trabajo y no sé qué, pero boom, va a llegar ahí, va a topar, ¿no? Y por eso viene a coaching, porque si no hubiera esto, fluiría estupendamente, ¿no? Entonces, si no fluye, si pasa algo, es porque está topando, ¿no? Con estos momentos de dificultad, y ahí es donde entramos nosotros como coaches. A partir de ahí ha de haber, ¿no? Un apoyo,
donde a poco a poco, ¿no?, van ocurriendo frutos y poco a poco va habiendo sentimiento, ¿no?, de que uno puede y va integrando hasta que por fin se siente realizado en ese pequeño cambio, transformación que ha ido haciendo. Este eneagrama no se corresponde exactamente con el eneagrama psicológico, pero hay puntos en los que sí, sobre todo que observáis el triángulo en detalle, veréis que tiene que ver, ¿no?, con la ley del 3 que comentábamos, no la ley del, con el movimiento de desconexión, proyección, ¿no?, de triángulo que veíamos antes, en este caso en sentido inverso de integración. Bueno, sé que digo mucho, que es muy complejo, que seguramente necesitaríamos mucho rato para ver todo esto. Cada uno de estos temas requiere horas de profundidad. Pero bueno, como pincelada para que veáis de qué va esto, creo que puede ser suficientemente interesante. Yo no sé, por cierto, si Isabel Salama está por ahí, no sé si al final se ha podido sumar a la webinar. Isabel, ¿estás por ahí? Manifiéstate. No la veo entre los participantes. ¿Está? Vale, igual al final no ha podido venir. Bien, sigo adelante. Vamos a entrar un poquito más en el eneagrama psicológico para que veáis el calado que puede tener, ¿no?, en relación a lo que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, ¿no?, que es este aspecto del eneagrama. A mí me gusta empezar a partir de las heridas, porque creo que se entiende mejor y tiene mucho sentido. ¿Qué son las heridas? Las heridas es esta base, ¿no?, esta proyección que hacemos, ¿no?, esta desconexión con el ser esencial, este agujero que se crea, ¿no?, a partir de nuestra falsa identificación, este hueco en nosotros que genera dolor, porque hay esta falta de conciencia del ser que somos, ¿no? Entonces, hay 3 grandes heridas de autoafirmación, de autoconfianza y de autoestima. Sobre esto, que es un tema muy complejo y que no creo que se pueda entender bien ahora, hay un artículo en nuestra web, si vais a recursos, artículos, también se publicó una versión reducida en cuadernos de coaching de la ICF, pero hay una versión más extensa, que es la de 1 con 1, que habla de esto, habla de la herida, del eneagrama, de los egos y de cómo acompañar todo esto en un proceso de coaching. Entonces, cada uno tiene una herida y lo que hace el ego es proteger la herida, no la cuida, no la sana. El proceso de coaching tendría que ver, o el proceso de vida, ¿no?, de alguien, de crecimiento, tendría que ver con entrar a sanar la propia herida, cuidar de la propia herida, en lugar de taparla con el ego y con lo que el ego exige y pide, lo que necesita que ocurra en el mundo, porque en realidad hay un hueco ahí dentro, que cuando en el mundo no ocurre eso, queda destapado y nos duele. Por eso normalmente el coaching viene con demandas de ego, con demandas de cómo deberían ser las cosas, cómo debería ser el mismo, ¿no?, su mejor versión muchas veces, para no sentir este agujero. Pero la gracia no es consentir más al ego, sino ayudarle a trascenderlo, que se coloque en su posición de instrumento y desarrollar esta posición de yo consciente, sabio, de director de orquesta, que se pueda ocupar de uno mismo. Es decir, pasar lo que los griegos llamaban del estulto al sabio, de este ser que es ignorante, que no se quiere a sí mismo, que no sabe quién es, en todo su potencial y su grandeza, en contacto con su agujero, con su propia vulnerabilidad, sin juzgarse, sin sentirse dolido por ello, para amarse en profundidad, reconocerse, recrearse y utilizar su potencial para estar en el mundo desde otro sitio. Por lo tanto, el primer paso es ir ayudando, ¿no?, a poder ver y reconocer la herida. Entonces, en eneagrama, ¿no?, tenemos el triángulo, recordemos, donde estaban estos tres centros que ya mencionábamos, que tienen que ver con estas 3 heridas, de las cuales hay diríamos, un eneatipo central, que está, diríamos, en el ojo del huracán. Las personas que están en este eneatipo les cuesta muchísimo salir de esta mirada, ¿no?, les cuesta mucho avanzar en su proceso de desarrollo.
están muy pegados, ¿no?, a su mirada, a su necesidad de éxito, por ejemplo, el 3, y el rechazo al fracaso. Este está muy pegado, por ejemplo, a objetivos, a imagen, es el más inauténtico de todos. O, por ejemplo, el 6 le cuesta mucho no sospechar, no manipular, no creer que la gente va en contra suya, es muy cobarde, le cuesta tomar acción en términos de que no se siente capaz. O el 9, que le cuesta mucho entrar en el conflicto, le cuesta mucho confrontarse con las cosas, intenta anestesiarse, evitar, etc. Sin embargo, cuando están en don, cuando están en talento, el 3 es el que es capaz de hacer milagros, de realmente manejarse en el mundo social y conseguir cosas. El 6 es capaz de colaborar, de trabajar en equipo, de facilitar, ¿no?, que las cosas fluyan con los demás. Y el 9 es un gran negociador, está en paz interior, con mucha sabiduría y profundidad, viendo, ¿no?, lo que ocurre desde un espacio como de mucha claridad, ¿no?, desapegado de los problemas y de lo que ocurre. Por lo tanto, fijémonos, ¿no?, la gracia está en pasar o facilitar que el coachee pueda ir pasando de su mundo de ego enredado, del ego en trampa, al ego en don, al talento. Y para hacer esto, sí o sí, ha de haber un proceso de desarrollo personal donde va saliendo de sus trampas, va reconectando con su esencia, vamos utilizando la ley del 3, vamos entendiendo, ¿no?, acompañando este proceso por la ley del 7, etcétera, 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 para acompañarle a un proceso de más sabiduría interior. Esto en realidad es lo que hacemos en coaching esencial, ¿no? Acompañamos a la persona en su nivel de proceso allí donde esté, igual se tiene que quedar más rato en sus conductas, ¿no?, en entender lo que hace, no puede bajar, ¿no?, a la profundidad de su ser, del para qué, pero está bien, vamos en esa dirección, acompañando al coachee en esa dirección, sin liarlo más en sus trampas de ego, sin creernos a su ego, respetándole, aceptándolo, pero colocándole, ¿no?, ayudándole que el coachee lo coloque poco a poco en otra posición para que él tome la posición de director de orquesta y no su ego. Entonces, de estos 3 centros van apareciendo otras 2 estrategias, es decir, respecto a esta herida, hay 3 egos que intentan dar respuesta a esta herida, intentan proteger la herida, por lo tanto, podemos encontrar coachees, ¿no?, de un tipo u otro, cuyo eje central es esta herida de autoestima, otros 3 en la herida de autoconfianza y otros 3 en la herida de autoafirmación. Y ahí tendríamos los 9 eneatipos, las 9 posibilidades de ser, pero la gracia no es que uno esté ahí, sino que para poder trascender todo esto, recordemos la ley del 1, hay que ir entrando en contacto con la esencia, es decir, todos somos todo, eso es la sabiduría, la armonización del ser. Todos necesitamos nuestras estrategias completas. Esto sería la orquesta entera, donde el director de orquesta está en este puesto central de centramiento, ley del 1, que puede observar en su interior las 9 estrategias, donde una de ellas va a ser la principal, la que más tiene entrenada, en la que es virtuoso, que será su ego, en este caso ya transformado en talento, en don. Cuando hablamos de talento, ¿no?, tanto que se menciona, estaríamos hablando de esto, ¿no?, de cómo el ego se convierte en nuestro talento. Y en la medida en que hacemos eso, ayudamos a crecer al coaching. El 9 tiene que ver, veo, ¿no?, que aquí hay una pregunta, el 9 tiene que ver con una energía energía como compendio de ser, sentir y pensar, una energía, ¿no?, una voz interior, una estrategia de ser, una posibilidad de ser, que en trampa evita el conflicto, es la pereza, ¿no?, como pecado, luego los veremos, y voy a correr un poquito porque si no se nos acaba el tiempo. Y en don sería el pacificador, el negociador, el que sabe estar en paz interior. Pero esto lo podéis leer mucho más y en más profundidad en la bibliografía que os voy a pasar o en el artículo que comento, o bueno, en muchos sitios, ¿no? Pero siempre que leáis algo de Enneagrama, yo recomiendo que sea un libro potente, un libro sólido, no los manuales al uso que hay 2.000 millones, porque uno corre el riesgo de no entender nada y de quitar todavía más, de entrar en los peligros del mal uso del Enneagrama. Entonces, la esencia es el potencial de todos nuestros recursos, ¿no?
Esa es la gracia del tema y hacia ahí tendríamos que acompañar al coachee. Por lo tanto, nuestra gran preocupación, entre comillas, ¿no? Sería no engordarle el ego, sino ayudar a trascenderlo y a conectar con el verdadero potencial que son los 9 eneatipos, de los que uno de ellos va a ser sobre todo su talento, ¿no? O en eneagrama sufí sería la idea santa, ¿no? Para lo que hemos venido de alguna forma. Recordando también, ¿no? Y lo enlazo con esto de los objetivos que decíamos, que los egos vienen con deseos, ¿sí? Deseos que han de ser satisfechos, porque si no se toca la herida y duele. Entonces, los deseos son legítimos, están muy bien, pero el problema es cuando son desde el ego, es decir, si eso no ocurre, hay dolor. Si eso no ocurre, siento la necesidad imperiosa de que eso ocurra. Ojo con alimentar esos deseos, porque precisamente el camino de desarrollo tiene que ver con la renuncia a estos deseos del ego para poder trascenderlos. Es decir, el espacio de sabiduría interior está desapegado del resultado y, por supuesto, de los objetivos. Es decir, puede ocurrir lo que sea, que yo me lo puedo vivir desde la experiencia, desde la paz interior, desde un espacio de centramiento, recordemos la ley del 1, donde yo me coloco en el centro sin reaccionar, sino accionando a lo que va ocurriendo más allá de una expectativa o una necesidad o un deseo de qué tiene que ocurrir para que yo me pueda sentir bien o mi ego esté tranquilo. Bien, no, me preguntáis por el 1, no puedo entrar en cada eneatipo porque nos llevaría 3 webinars enteras. pero os voy a dar bibliografía o en cualquier caso estamos en contacto y aquí hacemos muchas cosas de eneagrama que quizá os puedan interesar. ¿Hacia dónde? Este me lo salto porque es complejo, este ya lo hemos dicho. ¿Hacia dónde tenemos que, diríamos, ir llevando al coachee? Pues hacia el camino de integración, ¿sí? Y el camino de integración a veces se cree que es pasar, ¿no? Aquí tenéis las flechitas de integración, de centramiento, de crecimiento. A veces se cree, por ejemplo, si soy un 1, integro en 7. A veces se cree que 1 acaba ahí. No, no, no. Hay que dar la vuelta entera. El 1 integra en 7, en 5, en 8, en 2, en 4 y vuelve a 1. Es decir, pasando por los 3 centros, mental, emocional y visceral, pasando por los distintos eneatipos. El triángulo funciona solo, esto tiene otra explicación muy lógica y coherente, pero en cualquier caso lo importante es que vaya integrando distintas estrategias y distintas dimensiones del ser. Por lo tanto, podemos estar viendo a la persona en un movimiento de integración y nos parece, por ejemplo, que es más 7, o de desintegración, que serían las flechas al contrario. En la integración cogemos lo mejor de cada eneatipo, en la desintegración cogemos lo peor de cada eneatipo y cada vez estamos más neuróticos y cada vez reyectamos más la realidad, la vemos más distorsionada. Por lo tanto, de lo que se trata es de tener una percepción, una visión menos confusa, más sabia, más real. Esto en todas las místicas, ¿no? Podríamos ver que se habla de esto, o en todas las aproximaciones terapéuticas, ¿no? Como uno deja de contarse cuentos, ¿no? De respecto a sí mismo y a los demás y está en contacto con la realidad de forma que fluye más y es más operativo. El proceso de sanación, por lo tanto, de crecimiento, de un buen proceso de coaching, diríamoslo así, tiene que ayudar a integrar, a que funcione bien la parte mental, intelectual, emocional y visceral. Ninguna de ellas pesa más, ninguna de ellas es la clave, ninguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, en este mundo New Age está en detrimento lo intelectual mental y se habla de lo emocional o corporal como si esto lo dijese todo. Si en tu cuerpo sientes esto, es que es lo verdadero. No, mira, si en tu cuerpo sientes que se te encoge el estómago, es que hay miedo. Y si hay miedo, es que estás en ego. Y por lo tanto, es que hay distorsión. Y por lo tanto, a lo mejor en lugar de frenarte porque se te encoge el estómago, lo que tienes que hacer es ver qué miedo hay ahí, qué herida está tocándose y cómo sanas tu herida para trascender ese miedo y salir de tu zona de confort y enfrentarte a eso que hace que se te encoja el estómago. No sé si me explico. Los
los pasos básicos, ¿no? por los que podemos tomar conciencia de acompañar al coachee tendría que ver con el reconocimiento del eneatipo, identificarlo para desidentificarse, pero recordemos, ayudar a que el coachee lo pueda identificar, no nosotros darle un test o una etiqueta. Ayudarle a que crezca en el ala aliada, que es la que tenemos a uno de los lados y nos domina, el ala sombra, que es la otra ala, la polar, entraríamos en ley del 3, para ir al primer puerto de integración, ley del 3, salimos ahí, ¿no? Ampliamos conciencia y seguir yendo a los otros puertos de integración, cuidando mucho de no ir al puerto de desintegración, en la flecha contraria a la que veíamos. Sé que os estoy llenando de información como locos, lo sé, soy consciente de ello, pero creo que es importante que os queden las pinceladas básicas para que luego podáis ¿no? ver lo grande que es todo esto y os ayude a ver por dónde podéis ir en vuestro trabajo como coaches. En el juego de cuestionar que nosotros trabajamos en Coaching Esencial, diríamos que hay una lectura de este ser, a partir de las leyes, a partir de los eneatipos, a partir, obviamente trabajamos con otras herramientas, ¿no? Quienes vengáis mañana lo veréis. El Pardes es una de ellas, que es una herramienta de lectura cabalística, ¿no? Hermenéutica, de cómo se leen, ¿no? Los distintos niveles del ser, para, con estas claves, poder hacernos hipótesis. Tendrá aspectos de 1, tendrá aspectos de 7, está atascado en la ley del 3, está absolutamente descentrado, ley del 1, está atascado en el proceso no sé qué, ley de 7, bla, 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 ¿no? En términos eneagrámaticos, si queréis, ¿no? Porque es lo que estamos viendo ahora, de forma que podamos hacer buenas preguntas, preguntas potentes, preguntas que muevan, movilicen al coachee en otra dirección, de forma que haya una respuesta, que volvamos a leer, y así vamos facilitando que haya un ser con más sentido, más operativo en el mundo, ¿sí? Formulando preguntas potentes, ¿no? Que ponen al coachee en el límite de su nivel de conciencia, abriendo la puerta para vislumbrar, para que pueda vislumbrar la luz que hay detrás de ella, sin forzar proceso, pero empujando un poco a que entre en otros espacios por él antes desconocidos. Ayudamos a que pase, ¿no? Otra forma, en el eneagrama ya más psicológico, ¿no? Que pase de los pecados a las virtudes. De la ira a la bondad, del orgullo a la humildad, de la vanidad a la autenticidad, de la envidia a la ecuanimidad, de la avaricia a la generosidad, de la cobardía al coraje, de la gula a la sobriedad, de la lujuria a la inocencia y de la indolencia a la actividad, ¿sí? Este sería el proceso que podemos acompañar en coaching, ¿no? Trabajando con una mirada, diríamos así, eneagramática, ¿no? Pero que en realidad es lo que va a ocurrir, trabajemos con el eneagrama o no, da igual, es lo que va a ocurrir, lo que le va a ocurrir al coachee cuando empieza a crecer de verdad como ser humano, ¿no? No solo a nivel competencial, sino a nivel de ser, ¿no? Que es de lo que se trata en un buen proceso de coaching, porque estamos hablando de potencial, estamos hablando de resultados extraordinarios, ¿no? Aunque sean definiciones muy genéricas, como la que hemos visto antes de la ICF u otras que tiene, estamos hablando de esto, no estamos hablando en realidad de otra cosa. Por lo tanto, acompañamos a un ser con más paciencia, con más autorrespeto, con más autenticidad, con más paz interior, con más confianza, más seguridad, más conexión, más magnanimidad y más vitalidad, según sea, ¿no? El eneatipo de donde se parta. Y por último, ¿no? Cuando uno está más en conexión con esta sabiduría interior, ¿no? Que es el foco de trabajo de base, ¿no? Con el que trabajamos en Coaching Esencial, el uno aprende a poder ver mejor las cosas, a interpretarlas mejor, el 2 aprende a decir lo que necesita, el 3 aprende más a sentirse, el 4 a permanecer con su mundo interior, ¿no? Dramático, complejo, ¿no? Está muy conectado con su mundo emocional, el 5 a relajarse, el 6 a respirar, a salir de su ansiedad, el 7 a reconectar en la presencia, el 8 a remarcar el mundo, ¿no? Que vive como amenazante, ¿no? Lleno de enemigos,
y el 9 en la presencia en lugar de la anestesia en la que suele vivir cuando está en su trampa de ego. Para ello trabajamos con 8 metacompetencias, más allá de las core competences. Esto lo veremos más en la última webinar, la del día 20, así que no entro en ellas. El PDF lo tendréis, por lo tanto, todo esto lo vais a tener, lo podéis luego mirar con calma, o quien quiera inscribirse en la webinar del día 20, todavía hay plaza. Y si veis que la ICEF está cerrado, me lo decís porque abriremos, os daremos el link igualmente. Otra forma de trabajar Eneagrama es con las configuraciones sistémicas eneagramáticas. Lo veremos un poquito más mañana en la presencial, cuando trabajemos herramientas. Vamos a colgar un pequeño vídeo en la web también, y ya lo veréis, o nos podéis preguntar al respecto, pero la base está en que utilizamos el coaching esencial, las constelaciones y el eneagrama para constelar encima del eneagrama, sobre el eneagrama, con toda la potencia del símbolo del ser, ¿no? y lo que se descubre, ¿no? Lo que se muestra a partir de ahí. Bien, acabo ya, estamos en tiempo. No sé si alguien quiere quedarse unos minutillos más para hacer alguna pregunta. En cualquier caso, no os creáis nada, yo siempre acabo igual, experimentadlo. Muchas gracias a todos, os dejo aquí los datos de contacto y lo que decíamos, 2 libros, La sabiduría del eneagrama, que lo tenéis en cualquier librería, sigue esta línea más esencial, espiritual, de desarrollo del ser en conexión, ¿no? Con el ser esencial que uno es, con su potencial, y el eneagrama sufí, donde hay las leyes, todo esto que he explicado, ¿no? Que es un poquito más complejo. Este no se vende en tiendas, pero lo podéis pedir a través de nuestra web, si vais a Hacienda, directamente a nosotros, si estáis en Barcelona, y si estáis fuera de Barcelona, tenéis el link para pedírselo al autor y que os lo envíe. Si estáis en Barcelona, os ahorráis los gastos de envío, y si no, pues tendréis que pagar los gastos de envío. Bien, os dejo los datos. Cualquier preguntilla, ¿alguien quiere comentar algo? Espero que haya quedado clara, ¿no? Alguna idea de qué os puede aportar como coaches el eneagrama, con qué podríais utilizar, tanto sea como hipótesis, como trabajo personal, como las leyes, como poder ¿no? gestionar vuestra transferencia y contratransferencia, cómo ayudar a llevar al proceso hacia la sabiduría, hacia el ser completo, ¿no? del coachee y conectarle con su potencial, bueno, etcétera, ¿no? Y otros grandes beneficios que podría tener. El PDF lo voy a pasar. Si la grabación, no lo sé, estamos en ello. Al final decidiremos, veremos cómo han quedado, etcétera, etcétera. Os doy paso. Veo aquí ya alguna de las preguntas. Alessandra, no sé si tienes por ahí manos alzadas o cualquier cosa. Bueno, hay una mano alzada de Leticia. Voy a abrir el micro a Leticia. Sí. Hola Leticia, ¿estás ahí? Leticia, ¿querías comentar algo? Leticia Femia. No, ya no está. Vale, bueno, muchos agradecimientos, muchas gracias por compartir tanto en tan poco tiempo. Bueno, quedaron dudas sobre la ley del 7 y qué remedio, porque qué menos, porque la ley del 7 ya daría para un mes de explicación. Y qué más. Mira, aquí veo a una. ¿Algún consejo para usarlo en empresas con equipos? Sí, lo mismo. Lo que pasa es que si uno no, o sea, se ha de entender mucho de eneagrama, y habérselo vivido, etcétera, porque ya es complejo con un coach solo, en organizaciones o en equipos más, porque además habrá mucho más riesgo de que caigan en etiquetarse, en manipular, en utilizarlo para, como este quiere esto o este de aquello, pues ahora no, haré esto o aquello. Pero bien utilizado es muy potente porque nos ayuda a empatizar, nos ayuda a trabajar en equipo, nos ayuda a ser más humildes, nos ayuda a ganar en claridad, en ver lo que está ocurriendo. O sea, no solamente hay el ser individuo, sino que hay el ser equipo
y el ser organización. Nosotros, por ejemplo, ¿no? Desde el instituto, ¿no? Nuestra mirada esencial no solamente abarca el ser individual, sino que trabajamos para generar también organizaciones o equipos sabios, directivos sabios. Entonces, esta sabiduría, ¿no? De este ser, el ser equipo, el ser organización, el ser persona, el ser sociedad, da igual, ¿no? El ser que le coloquemos ahí, sigue las mismas leyes y los mismos eneatipos, si queremos, ¿no? Podemos encontrar organizaciones de eneatipo 8, de eneatipo 3, de eneatipo lo que sea, y en todas ellas habrán descentramientos, estarán en procesos que cumplirán la ley del 7, etc, etc, etc. También hay una recomendación de un libro, Cris. Elena Junquera sugiere que leamos Coaching, Ciencia y Salud, de Editorial Lead. Perfecto. Muchas gracias, Elena. Tomamos nota. La mayoría son agradecimientos. Ha sido un placer. Dice Silvia que entrará en la web para profundizar. Muchas gracias. José Paredes, le interesa seguir aprendiendo, ya nos contactará. Muy bien. Súper enriquecedor. Mucha información en tan poco tiempo. Y gracias por compartir. Sí, haberos colapsado. La idea es que pudierais llevaros un poco un mapita, me hubiera gustado hacerlo más interactivo, con más preguntas, pero entiendo que en este caso he decidido, ¿no?, a daros una pincelada general para que luego cada uno explore donde le apetezca. Sí, había dudas sobre que si el 9, que si puedes repetir el 1, el 3, el 6 y los varios pasajes de integración y desintegración, pero claro, eso hay que profundizarlo más con más tiempo. Sí, porque es lo que decíamos, el riesgo que tiene esto es que uno se quede tanto en la superficie, viendo solo un aspecto, que empiece a sesgarlo. Entonces, creo que es más interesante esta mirada de vuelo de pájaro para que veáis un poquito, ¿no?, las posibilidades que hay y que con calma y tranquilidad lo vayáis explorando. Bueno, pues nos despedimos, si os parece. Estamos ya en tiempo. Os espero algunos, me imagino que el día 20, donde hablaremos ya más del coach, ¿no?, y de sus metacompetencias, ¿no?, de este camino espiritual también, ¿no?, desarrollo personal en el que debe estar el coach para ser un buen coach, ¿no?, entiendo yo, y acompañar procesos, pues eso, ¿no?, hacia la sabiduría. O mañana, supongo que ya un grupo mucho más reducido porque es un presencial aquí en Barcelona, pero que en cualquier caso, pues eso, seguimos en contacto de mil maneras y tenéis los datos aquí para cualquier cosa que nos queráis contar ya en off. Gracias, Alessandra, por tu labor. Gracias a ti. Si no, yo leer las manos, esto es imposible. Así que muchas gracias y no sé si quieres comentar algo, Alessandra. No, gracias a ti. Y el eneagrama es es un mundo casi infinito, o sea que felicidades por resumirlo en tan poco tiempo y con tanta claridad, una vez más. Muy bien. Invito pues, a todos a investigar más y a experimentar más de esto porque realmente es una herramienta muy potente. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un abrazo. Abrazos. Hasta luego.